Buenas noches a todos. ¿Me confirman si están viendo la pantalla ya, la presentación? Sí se ve, Lee. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda tutoría de repaso, ¿verdad? La primera solo fue de las orientaciones académicas y ahora sí vamos a dar un breve repaso de algunos temas referentes a la unidad 1 de la materia de cálculo superior. Entonces, antes de comenzar a ver la temática, tengo para ustedes un aviso. Y el aviso es pues que de primero se había dicho que solamente iba a haber una suspensión de actividades los días 10 y 11, ¿verdad? Sábado y domingo. Pero ahora ya no. Ahora va a haber una suspensión de actividades desde el sábado 10 hasta el domingo 18 de octubre, lo cual quiere decir que ya no va a ser una semana de desfase como se había previsto. Ahora, pues van a ser 2 semanas de desfase. El coordinador nos ha indicado que va a subir nuevamente las orientaciones académicas ya con los cambios de las fechas. Entonces, les animo a ustedes a que estén pendientes de revisar esos cambios que él va a colocar. Pero eso sí, ¿verdad? Ustedes van a darse cuenta que van a haber 2 semanas de desfase. A ustedes en cálculo y aprovechando también para la otra materia, ¿verdad? Cuando yo les dije que iba a haber solo una semana a los de álgebra, no sabía eso, hasta el siguiente día lo sacaron. Entonces, en todas las materias, pues van a haber 2 semanas de desfase, por lo tanto, las fechas de las tareas, de todas las actividades van a cambiar. Así que les animo a eso, a que estén pendientes de las plataformas para revisar todos los avisos que los coordinadores pues vayan colocando. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto. ¿No? Muy bien. Entonces, solamente sería de que estén pendientes, como les digo, ¿verdad? De la plataforma, en todas sus materias, está revisando los avisos y las nuevas fechas de tutorías y de tareas, actividades, pues que los coordinadores van a ir colocando. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar viendo algunos aspectos importantes del material, ¿sí? Del material que ustedes tienen. Entonces, un aspecto importante es lo de la regla de la cadena. Ahí aparecen pues 3 casos. Acá en la tutoría vamos a retomar lo que es el caso 2 de la regla de la cadena. Entonces, lo de la regla de cadena es cuando ustedes saben, ¿verdad? Se va a derivar, pero una variable depende de otra y esa puede depender de otra y esa puede depender de otra y así sucesivamente. Entonces, ahora vamos a retomar el caso 2. Entonces, el caso 2 dice lo siguiente. Sea F con dominio D1, subconjunto de R2, y ese va hacia R2, tal que al evaluar F de las coordenadas X y Y que toma en R2, me lleva a un U, B, pero ese U pues, depende de las variables X y este V depende de las variables X y Y. Y luego tengo mi otra función G, que tiene dominio de 2, subconjunto también de R2, y me lleva hacia R2, tal que G toma dos variables U, V, y me las lleva a dos variables, a dos funciones S, T. Pero esta S pues va a depender de U y de V, y T va a depender de U y de V también. Ahora tenemos la función H, que es la composición G compuesto con F, y se dice pues que es una función de R2 en R2. Entonces, yo tengo que mi función H es la composición, como habíamos dicho, G compuesto con F, tal que tomo mi dominio D1, su conjunto de R2, ahí parte F, ¿verdad? Y llega a D1, luego de ahí toma elementos, ¿verdad? La G de este D1, D2 sería acá, perdón, aquí hay un error para que lo corrijan si tienen el material por ahí, aquí es D2, me lleva a D2, que es el dominio de la función G, que es su conjunto de R2, y me lleva esto hacia R2. Entonces, tomo acá dos valores, F toma dos valores, X
coma y, aquí es una y también, ahí hacen el favor de corregir, x, y me lo lleva a dos valores u, v, como lo habíamos dicho acá, eso hace f, vean, y luego g toma esos valores u, v y me lo lleva a dos valores s, t, ¿sí? Entonces aquí también hacen el favor de corregir, es s, t, por cómo están definidas las funciones, ¿verdad? G toma u, v y me lleva a s, t. Entonces, la composición, ¿verdad? H de XY, que está dado, como lo sabemos, ¿verdad? G de F de XY, es decir, vean como la composición G compuesto con F, primero hago F y luego G, ¿verdad? Como lo hacemos de lo que está más adentro hacia más afuera o, por decirlo, de derecha hacia izquierda. Entonces, esto es lo mismo que tener G. Evalúo a qué es igual F de X, Y, yo ya sé que eso es igual a un U de XY y a un V de XY. Y lo pongo. Ahora evalúo G en estas dos componentes. Acá está. Tengo que G me va a dar como resultado un S de U, V y un T de U, V. Aquí está S de U, V y T de U, V. Nada más que aquí ya no debería de ir la G, ¿verdad? Esta G, este paréntesis y este paréntesis al final, bórrenlo porque ya no debe de ir. No sé si tiene alguna pregunta de cómo va el caso 2 de la regla de la cadena. ¿Se ha comprendido y lograron captar los errores que tiene el material? Sí, se comprende. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora sí proseguimos. Entonces acá nos muestran que entonces las matrices jacobianas de H, G y F, ¿verdad? Donde H es la composición de G compuesto con F, van a ser las siguientes, ¿sí? Entonces estas son fórmulas que a ustedes les van a servir para ponerlas en prácticas en los ejercicios cuando tengan tres tipos de funciones, ¿verdad? Una es la composición de las otras dos y pues las otras dos funciones pues dependen de alguna variable. Entonces ahí sirve el caso 2. Entonces tenemos que la matriz jacobiana de la función h con variables x y y, esa va a ser igual a la parcial de s con respecto a x y de s con respecto a y. Para eso vamos a regresarnos a ver, estamos bien. Entonces, estamos bien, aquí vean, sabemos que h al final tiene variables s, s de u, v y t de u, v, ¿verdad? Aquí. Es decir, nada más esas coordenadas tengo como resultado. O sea, aquí solo las G las que tienen que borrarle, los paréntesis no, ¿verdad? Porque son pares ordenados. Entonces, mi H depende de la variable S y T, mi función composición. Por eso es que yo a ellas la voy a tomar. Voy a sacar la parcial de S con respecto a la variable X, porque al final depende de X, y la parcial de S con respecto a Y. Luego, la parcial de t con respecto a x y la parcial de t con respecto a y. Es decir, cada una de las componentes, la primera con respecto a cada una, x y y la segunda con respecto a x y y. Así como se encuentran las cuatro derivadas parciales de la composición, que están representadas en el jacobiano. Sabemos que allí pues están esas parciales. Luego, si queremos sacar el jacobiano de la función g, sabemos que g pues toma las v, entonces vamos a sacar las parciales de g. Serían, quizá, ¿verdad? G toma u, v y me lleva a funciones s y t que dependen de u y de v. Entonces, vean, entonces cuando quiera para sacar yo la parcial de g, va a ser eso, justamente eso. La parcial de s, que es mi primera función, con respecto a u, y luego esa con respecto a v. Luego, con la segunda coordenada, ¿verdad? Que es la función t, que depende de u, y ella que depende de u, ¿sí? Luego el jacobiano de la función f, y la tenemos, sabemos que dan como coordenadas las funciones u y v, que dependen de x y de y. Entonces, pues justamente voy a sacar la parcial de u, primero con respecto a x, y luego de u con respecto a y. Y luego con la segunda coordenada, sería la parcial de v con respecto a x, y luego la parcial de v con respecto a y. Entonces, así es como nos da las funciones acá de cómo encontrar el jacobiano. Acá pues han hecho un diagrama para que nosotros veamos cómo las variables van en correspondencia. Tenemos acá que la variable S pues depende de U y de V, como lo decía ahí anteriormente, pero a su vez la U y la V también dependen de X y de Y.
Lo mismo con la t, la variable t, la función t depende de u y de v y esta a su vez dependen pues de x y de y. Entonces al final pues todas dependen de x y de y como nos damos cuenta. Entonces tenemos además, dice, por la forma matricial de la regla de la cadena, esto ya lo sabemos, lo vimos en la tutoría, se cumple que el jacobiano de la función h, que es la composición, va a ser igual al jacobiano, a multiplicar los jacobianos de cada una de las funciones, pero en el orden de la composición, ¿verdad? Como la composición es g compuesto con f, entonces yo voy a multiplicar primero el jacobiano de g y luego el jacobiano de f. Ahí está. Eso se cumple. Entonces, el jacobiano de h es estas parciales, aquí la tenemos. Igual, el jacobiano de g son estas parciales multiplicado por el jacobiano de f, que son estas parciales que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, efectuando el producto y haciendo el uso de la igualdad de matrices, se va a cumplir estas igualdades, ¿sí? Que la parcial de s con respecto a x, en este caso, pues es igual a la parcial de s con respecto a u por la parcial de u con respecto a x más la parcial de s con respecto a v por la de v con respecto a x. Y así sucesivamente cada una de ellas. ¿De dónde resultaron estas fórmulas? Pues de acá, ¿verdad? Sabemos que el primer elemento es justamente el primer elemento de esta multiplicación. Es decir, hacer la primera fila por la primera columna. Justamente me va a quedar esta fórmula de acá. Luego, la parcial de S con respecto a Y, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo la encuentro? A la segunda componente de esta multiplicación. ¿Cómo encuentro la segunda componente? Primera fila por segunda columna, ¿verdad? Y justamente al hacer esta multiplicación me va a quedar esta fórmula. Nada más, ustedes fijan, acá, volvieron a poner esta, aquí es T, aquí es la parcial de T con respecto a X, y la parcial de T aquí es parcial de T, En mi caso no le escucho muy bien. por eso no se me veía ahí. Y ahora es que el Inter a veces falla. Ahora sí ya me escuchan mejor, Siempre se escucha como un ruido al final. como, espera, permítame. Me voy a cambiar los audífonos a ver si es eso. Permítame un ratito. Está bien. Muy bien, me dicen ahora si me escuchan mejor o igual. Ahora sí, se le Bueno. escucha bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por avisarme, ¿verdad? Siempre ahí que no me entiendan algo, díganme o igual, ¿verdad? De la información, si no se comprende algo, me pueden interrumpir, ¿verdad? No tengan pena. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vale, entonces, les voy a repetir lo último que les estaba mencionando porque creo que ya no me lo escucharon. Les decía que acá salen estas fórmulas simplemente de estas multiplicaciones de acá y de esta igualación. Tenemos que la parcial de S con respecto a X, que está acá, simplemente es por igualdad, ¿verdad? De matrices, sabemos que va a ser la primera coordenada de esta multiplicación. Entonces, ¿cómo encuentro la primera coordenada de esta multiplicación? Simplemente multiplicando la primera fila por la primera columna. Al hacer esta multiplicación de la primera fila por la primera columna, justo me queda esta fórmula que aparece acá. Vean, la parcial de S con respecto a U por la de U con respecto a X, aquí está, más la parcial de S con respecto a V por la de V con respecto a X. Aquí está, vean, de S con respecto a V por la de V con respecto a X. Y así sucesivamente cada una, ¿verdad? La parcial de S con respecto a Y, por ejemplo, es la segunda componente de esta multiplicación. ¿Cómo sería? Sería la primera fila por la segunda columna, ¿verdad? Ahí justo va a quedar esta fórmula y así sucesivamente las demás fórmulas salen. Nada más corrijan, no sé si notaron eso en el material,
Y acá volvieron a repetir la parcial de S con respecto a X, pero ahí ya no es eso, ahí es la parcial de T con respecto a X y aquí la parcial de T con respecto a Y. Entonces, para que hagan esa corrección, porque es lo de acá, ¿verdad? Y la parcial de T con respecto a X y la parcial de T con respecto a Y. Entonces, ahí tenemos esta fórmula, que sale justamente de la igualación de las matrices jacobianas. Muy bien, acá tenemos el diagramita, lo mismo que teníamos ahí atrás, ¿verdad? S depende de U y de V, pero U y V dependen pues de X y de Y. T depende de U y de V, y pues U, como habíamos dicho, depende de X y de Y, al igual que V. Entonces, a U y a V se le llama variables intermedias. ¿Por qué? Porque están pues en el medio, ¿verdad? Del diagrama. Y X e Y se les llama variables independientes finales. ¿Por qué? Porque al final todas las variables dependen de ellas. Por esa razón es que se le llaman variables independientes finales. Al final todo va a quedar en términos de X y de Y. Y acá tenemos, ¿verdad? Que decíamos S era S de U y de V, por eso S depende de U y de V. Lo mismo con U depende de X y de Y V también, aquí está. Y lo mismo acá, ¿verdad? T depende de U y de V y U y V de X y de Y, como habíamos dicho acá anteriormente. Entonces, tenemos un ejemplo acá para poder comprender mejor cómo utilizar este caso 2 de la regla de la cadena. Entonces, nos dicen sea f de x, y igual, tomo valores x y me llevan a esto, ¿verdad? A este u, v, donde u es e a la x coseno de y, es mi primera componente, y v mi segunda componente, e a la x seno de y. Luego tengo mi función g, que toma valores u, v, y me lleva a un s, t, donde ese S y ese T dependen de U y de V. S en este caso la primera coordenada sería U más B y T es la segunda coordenada que sería U por B. Entonces, vean acá el ejemplo, ya les dicen quién es U, quién es S, quién es T, quién es U. Pero puede ser que en algún otro ejemplo o ejercicio no se lo digan, pero si no se lo dicen, ustedes con toda tranquilidad los pueden encontrar, ¿verdad? Recordando que la función f va a llevar al u, v y la función g es la que lleva a los s, t, ¿sí? Entonces, ya recordando eso, ustedes con toda tranquilidad pueden encontrar quién es u, quién es v, quién es s, quién es t. Entonces, acá, ¿verdad? El u, pues la primera coordenada, como habíamos dicho, era e a la x coseno de y. El v, la segunda coordenada de f, sería e a la x seno de y. Ahora, S es mi primera coordenada en G, que es más B, pero ese U yo ya lo tengo acá, ¿verdad? ¿Quién es? Entonces hago la sustitución, es e a la x coseno de y más V es e a la x seno de y. Entonces, al final, ese me queda que es e a la x coseno de y más e a la x seno de y. Como les decía, ¿verdad? Al final todo va a depender de x y de y. Luego tengo que T, en la segunda coordenada de G, es la multiplicación de U por V. Entonces, tengo acá U por V, simplemente multiplico el U, que es E a la X coseno de Y, por E a la X seno de Y. Al hacer esta multiplicación, multiplico E a la X por E a la X, eso es E a la 2X, y coseno de Y por seno de Y, pues lo dejo representado. Entonces ya tengo mis variables U, V, S y T, todo en términos de X y de Y. Ahora bien, el ejercicio nos pide que encontremos primero las 12 derivadas parciales y que verifiquemos que se cumple 14. 14 es esta parte de aquí, que se cumple esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer literal y luego el literal 2i, que es este de acá.
Permítanme que vamos a admitir a alguien ahorita. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con literal y. Acá está. Lo primero, para encontrar las 12 derivadas parciales es simplemente los jacobianos, ¿verdad? Aquí están las 4 parciales de la composición. Luego aquí están las otras 4 parciales de la función g y las 4 parciales de la función f. Entonces, a esas 12 parciales se refiere cuando nos dicen ahí el literalito. Entonces, como vamos a encontrar el jacobiano de cada una de las funciones f, g y la composición h, primero vamos a ver quién es h de x, y. Entonces, sabemos que h de x, y es la composición, ¿verdad? Tomado valores x, y, es lo mismo que tener g de f de x, y, por definición de composición. Pero f de x, y yo ya lo tengo definido. Si lo vemos acá, es estas dos coordenadas, ¿verdad? E a la x coseno de y por e a la x seno de y. Lo tengo, e a la x coseno de y por e a la x seno de y. Y luego aplico g a esta función, ¿verdad? Y acá me dice que en la primera coordenada voy a sumar en mis dos coordenadas y en la otra los voy a multiplicar. Aquí está. En la primera coordenada lo sumo, me va a quedar e a la x coseno de y más e a la x seno de y. Acá está. Y en la segunda los multiplico. E a la x por e a la x, e a la 2x coseno de y seno de y. Entonces, acá podemos ver que ya encontré con la composición lo que aquí también había encontrado, mi S y mi T al inicio, ¿sí? Pero si ustedes no quieren sacar eso al inicio, no importa. Acá se van a dar cuenta quién es su S y quién es su T al encontrar la composición, ¿verdad? Ahí lo tienen. Luego, ya que tenemos la composición, ya podemos empezar a sacar las matrices jacobianas de cada una de las funciones. Vamos a empezar por la H, que es la que tenemos acá. Entonces sacamos el jacobiano de H, que es la composición, que toma x, y, y recordando la fórmula, esa es igual a la parcial de S, o sea, de mi primera función, con respecto a X, y acaba la parcial de S con respecto a Y. Entonces, ahora voy a recordar S para que me crean, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Para el jacobiano de H es de S con respecto a X, de S con respecto a Y, luego de T con respecto a X y de T con respecto a Y. De acá empezamos, sacamos la parcial, esta primera con respecto a X, eh, como es una suma, tenemos que sacar la parcial de la suma, empezamos con la primera, como es con respecto a X, el coseno de Y, pues es, en este caso, una constante, ¿verdad? Entonces, sacamos la parcial de E a la X con respecto a E a la X, pues es E a la X, ¿verdad? Eso lo sabemos, seno de Y, porque es una constante, solo lo ponemos, más la parcial de esta, lo mismo, el seno de Y es constante, y la parcial de E a la X con respecto a X, pues es E a la X. Ahí está. Ahora vamos con esta misma, pero sacar la parcial con respecto ahora a Y, ¿verdad? Aquí la tenemos. Lo mismo con respecto a suma, pero ahora el e a la x es constante. Y el coseno de y y el seno de y ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con respecto a ellas que lo estamos haciendo. Entonces, la sacamos con normalidad. La derivada del coseno, ustedes saben que es menos seno, entonces me queda menos seno de y por e a la x, que es constante. Lo mismo acá, la parcial de seno de y con respecto a y, pues el coseno de y el e a la x, que es constante. Ahí queda. Luego ahora acaban las parciales de la segunda componente respecto a x y a y también. La sacamos, como es primero con respecto a x acá, esto de acá es constante, solo lo coloco, el coseno de y el seno de y, y en la derivada de e a la 2x sabemos que es e a la 2x multiplicada por la derivada del argumento, acá, la regla de la cadena, y entonces la derivada de 2x pues es 2. Multiplico por el 2, ahí está. Luego acá, la derivada con respecto a y, el e a la 2x es constante, por eso lo dejé acá afuera. Paréntesis, en la derivada del producto. Ustedes saben que la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. En lo que he hecho acá, la derivada del coseno es eh, menos seno de, a ver acá, menos, la derivada del coseno es menos seno por este seno, me
queda menos seno cuadrado más, ahora vamos con la otra, la derivada del seno es coseno por el coseno, pues me queda coseno al cuadrado. Entonces acá hemos sacado eh, las parciales de la matriz jacobiana de H. Ahora vamos con el jacobiano de G. Y la fórmula de jacobiano de G, pues me dice que es la parcial de S con respecto a U y de S con respecto a U. Vamos a retroceder para ver quién era G, ¿verdad? Aquí. La parcial de S, que es mi primera coordenada con respecto a U, sería acá 1, ¿verdad? Y como V es una constante, es 0, ¿verdad? No me quedaría 1. Y acá de S siempre. Ahora con respecto a V, esta sería 0 y esta sería 1. Por eso es que acá me queda 1 y 1, ¿verdad? En las parciales de S con respecto a U y a V. Luego, abajo van las parciales de T con respecto a U y a V, ¿verdad? Entonces, primero empiezo la parcial de T con respecto a U, sería la de U1 por V, me queda V, y en el otro pues me va a quedar U, ¿sí? Entonces, luego hago la sustitución para que todo me quede en términos de X y de Y, aquí 1 y 1, acá V es E a la X seno de Y, ya lo tenía, y el U es E a la X coseno de Y. Acá está, ¿verdad? Encontramos el jacobiano de G. Ahora vamos con el último, que es el jacobiano de F. Y el jacobiano de F pues se encuentra encontrando las parciales de U con respecto a X y de Y las de V con respecto a X y Y. Empezamos primero la parcial de U, que es esta parte, ¿verdad? Con respecto a X, la parcial de E a la X, pues sea la X, el coseno de Y es constante, solo lo coloqué, aquí está, vean. Y luego la otra parcial, aquí la saqué como lo parecido a esto, ¿verdad? Aquí está. Entonces, aquí está el jacobiano de F. Entonces, no sé si tienen alguna consulta con respecto a cómo se encuentran los jacobianos, que en este caso serían las 12 parciales que me están pidiendo. Me queda claro. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahí ya tenemos esta primera parte literal y las 12 derivadas parciales. Y luego me piden verificar 14. 14 les decía yo que era que se cumplía estas 4 igualdades. Entonces vamos a ver eso. Si se cumplen estas 4 con los jacobianos que encontramos, ¿verdad? Es porque lo hemos hecho bien, si no es porque hemos equivocado en algún lado. Entonces primero vamos a ver que la parcial de S con respecto a X, en este caso es la primera componente, ¿verdad? De la de H, de la jacobiana de H, sea igual eh, a la parcial de S con respecto a U, que es la primera de G, por la de U con respecto a X, es la primera de F, ¿verdad? Al multiplicarlas más la de S con respecto a V, en este caso sería la segunda de acá, por la de V con respecto a X. La de V con respecto a X, que es esta de acá, ¿verdad? Entonces, a vernos para allá. Yo las coloqué. La primera, lo que les decía de S con respecto a X, la primera componente de la jacobiana es esta, ¿verdad? E a la X coseno de Y más E a la X seno de Y. Y está. Tiene que ser igual a la multiplicar lo que les decía ahí en la fórmula, ¿verdad? Solo sustituí. Solo sustituí cada una de las parciales que me decía ahí. Entonces, y cabal, verificando, hacer las operaciones, justo queda la igualdad. Vean, en las 4 se cumple la igualdad que me pedían que verificara. Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos, ¿verdad? Que se cumple. Entonces, ahí ya terminamos ese otro puntito. No lo voy a hacer porque tengo que estar retrocediendo, pero creo que se comprende bien, ¿verdad? Simplemente es sustitución y aquí yo lo he hecho entre paréntesis cada una de las parciales, luego operar y ya pues verificar que la igualdad se cumple, nada más. Luego, ese es literal I, luego literal 2i, me pide calcular la parcial de S con respecto a U, evaluado en el punto f de 1, pi. A ver, aquí está. Entonces, para eso primero voy a evaluar quién es f de 1, pi, para darme cuenta quién es ese par ordenado que yo tengo que evaluar. Entonces, f de 1, pi simplemente es evaluar en lo que tenemos que
jefe, ¿verdad? El valor de uno en lugar de X y el valor de pi en lugar de Y. Aquí lo hice. Sería E a la 1 porque era E a la X, coseno de Y, en este caso sería pi, y la otra coordenada, E a la 1, seno de pi. Pero el coseno de pi, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Sabemos que yo lo veo en la gráfica, no sé, usted lo puede ver en la calculadora, o no sé cómo lo hacen para ver, yo lo miro en la gráfica, ¿verdad? El coseno empieza en el 1, ¿verdad? Luego pi medio llega a 0, y en menos pi llega a menos 1. Entonces el coseno de pi es menos 1, entonces me queda menos e, y acá el seno de pi, sabemos que como el seno empieza en 0, pi medio llega a 1, y luego baja a 0, el seno de pi es 0, entonces e por 0 porque queda el 0. Pueden ver también en la calculadora, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces acá ya tenemos el punto que vamos a evaluar. Se me pedían que calculara la parcial de S con respecto a U, evaluada en este punto que he encontrado que es menos E, 0. Y la parcial de S con respecto a U, pues es justamente, damos acá, jacobiana, la parcial de S con respecto a U es la primera coordenada de la matriz jacobiana de G. Y si nos vamos acá, la primera coordenada de la jacobiana de G, pues es 1, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces no hay donde evaluar. Por eso es que no evalué de una sola vez, me dio 1. ¿Sí? Ahora, me piden la otra parte que evalúe la parcial de t con respecto a b, evaluado en el mismo punto, menos e, 0. La parcial de t con respecto a b, esa sí la tengo, que es e a la x seno de y. Y evaluada en el punto menos e, 0, sería evaluada la menos e seno de 0. Pero el coseno de 0 pues, es 1, entonces solo me queda e elevado a la menos c. Y ese sería pues ya el resultado de evaluar ese punto parcial, que era lo que me solicitaba. Y con esto ya finalizaríamos el, el ejemplo que aparece allí pues, en el material. Luego tenemos el temita acá, es aplicaciones de la regla de la cadena. Entonces, tenemos un ejemplo acá. Dice la longitud L, el ancho W y la altura H de una caja cambian con el tiempo. L, un L de T, W como un W de T y H como un H de T. Entonces, en un cierto instante, las dimensiones son L igual a 1 metro, W igual a 2 metros y H también igual a 2 metros. Además, L y W se incrementa en una razón constante de 2 metros por segundo. En tanto, H disminuye a una razón de 3 metros por segundo. En ese instante, calcular las razones a las que, a las que está cambiando las cantidades siguientes. Entonces me piden, literal A, primero el volumen y luego literal B, el área de la superficie. Eso vamos a ver cómo es que va a cambiar. Bien, primero como me piden ver cómo va modificándose el volumen, entonces primero empezamos con la fórmula del volumen. Vemos que el volumen es multiplicar las tres medidas. Sería L por W por H. Y donde ya tenemos pues que H va cambiando con respecto a T, eso es H de T, W es W de T y L es L de T. Entonces, también nos da la información que el diferencial de L con respecto a T es igual al diferencial de W con respecto a T. Ya me dicen que es 2 metros por segundo, porque me dicen que así cambió acá. Está, dice L y W se incrementan en una razón constante de 2 metros por segundo. Ya me lo dice, cómo va cambiando, en este caso incrementando 2 metros por segundo. Y luego el de H también ya me lo da, pero me dicen que ahí ya no aumenta, ¿verdad? Sino que disminuye. Entonces, como me dicen que disminuye, por eso es que aparece el signo menos acá, menos 3 metros por segundo. Ahora ya que con la información que tenemos, que la colocamos acá, ya podemos empezar a sacar
cambia el volumen. Entonces tenemos acá que el diferencial del volumen, acá esta V es la misma V de aquí. Han puesto diferente, pero representa la misma V. Entonces el diferencial de V con respecto a T, sabemos pues que el V es igual a la parcial de V con respecto a L, porque V depende de L, pero a la vez sabemos que L depende de T. Entonces, si tenemos por el diferencial de L con respecto a T, pues ya lo tenemos más arriba, ¿verdad? Luego, más, por hacerle la cadena, ¿verdad? V también, aparte de L, depende de W. Entonces, la parcial de V con respecto a H, pusieron acá, por el orden, por el diferencial de H con respecto a T, más depende, ya vimos que depende de L, de H, también depende de W. La parcial de V con respecto a W por el diferencial de W con respecto a T. Ahora, ya sacamos esto, cómo es diferencial de V con respecto a T, la regla de la cadena, tenemos que es esto, ya podemos empezar a sustituir. O sea, acá tenemos la parcial de V con respecto a L, acá la podemos sacar, entonces simplemente, pues con respecto a L, las otras dos son constantes. Acá me queda uno, solo me queda W por H. W por H multiplicado por el diferencial de L con respecto a T, que ya me lo dan, que es 2. ¿Está? Más la parcial de V con respecto a H, me va a quedar las otras dos variables, L por W, por el de H con respecto a T, que ya me lo dan, que es menos 3, más la de V con respecto a W, que sería L por H, porque el W es 1. Ahí está, multiplicado por el diferencial de W con respecto a T. Ahí está, que es 2, ya me lo dan. Ahora simplemente voy a subir acá. Me dan el punto, acá al inicio, vean, me dicen que en un instante las dimensiones son y 2, ¿verdad? Entonces, como tienen que en ese instante vean cómo va cambiando, pues yo ya sé que puedo evaluar el diferencial de V con respecto a T en ese punto, donde L vale 1, W 2 y H 2. Ahora la solución acá, W por H sería 2, me da 4 por este 2, más L por W es 1, me da 2 por el menos 3, más L por H es por este 2. Hacer todo, pues va a dar 6. Y como sabemos que el volumen queda pues, en metros cúbicos, sería al metro cúbico por segundo. Entonces, a esta cantidad es que va cambiando el volumen en ese momento cúbico. Entonces, ahí pues finalizamos con el literal A. Luego nos piden ver el área. Lo mismo. Sacamos el diferencial del área con respecto al tiempo. Entonces, sabemos que eso va a ser igual a la parcial de A con respecto a H, por el diferencial de H con respecto a T de igual forma, más la parcial de A con respecto a W, el diferencial de W con respecto a T, más la parcial de A con respecto a L por el diferencial de L con respecto a T. Dando cada una, ¿verdad? De los elementos. Entonces, la parcial de A con respecto a H, pues es los diferenciales ya los tenía. Disculpe, tengo problemas en En el escuchar. audio. Sí, Gracias por decirme, que es que el Inter como a veces falla, ¿verdad? gracias por Ah, responder. no sé si ahorita ya se me escucha bien. Hoy sí, Muchísimas gracias. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Es simplemente sacar las parciales con la fórmula anterior acá y sustituir cada uno de los valores y luego evaluar en el mismo punto, ¿verdad? Evaluar en el punto y al evaluar en el punto, pues justo me queda que es 10 metros cuadrados por segundo. ¿Sí? Acá está. Entonces, así como a esta cantidad, pues va cambiando el área. Entonces, aquí hemos visto un ejemplo pues de una aplicación de lo que es la regla de la cadena. Ahora
Vamos a ver algunas funciones definidas implícitamente. Entonces, acá nos dan la ecuación f de x, y igual a 0. Dice que define implícitamente una función y igual a un y de x o y igual a f de x si se cumple lo siguiente. ¿Qué cosa? Esta f mayúscula, evaluada en la coordenada x, y de x, me tiene que dar 0, ¿sí? Si eso se cumple, entonces yo puedo decir que define implícitamente una función. Entonces, tenemos un ejemplo acá. El ejemplo dice, la ecuación f de x, y, en este caso me la dan como x al cuadrado más y al cuadrado menos 4 igual a 0. Me dicen que es una circunferencia. Ustedes saben que es una circunferencia porque las dos variables están al cuadrado, ¿verdad? Entonces, implícitamente las funciones y1 y y2. ¿Por qué razón? Como dijimos, para que las defina implícitamente, ¿verdad? Debe cumplirse esta parte de acá, ¿verdad? Que al evaluarme de 0. Vamos a ver si cumple. Acá dice, ¿verdad? Ya que f evaluado en y1 de x, entonces esto es igual, ¿verdad? A x al cuadrado. Acá en el x pues vale x siempre, pero la y vale y1 al cuadrado en este caso, ¿verdad? Entonces me quedaría más y1 al cuadrado menos 4. Vamos a ver si da 0. Acá bajamos x al cuadrado. Y1 de x al cuadrado, pues simplemente es esto al cuadrado. La raíz se me elimina con el cuadrado y me queda 4 menos x al cuadrado. Aquí está. Y vemos que al operar justamente da 0. Por eso es de que la función f define a esta y1 o la define implícitamente, ¿sí? Luego veamos si f también define a y2 implícitamente. Entonces, para corroborar hacemos lo mismo. Vemos que f evaluado en x, y2 de x me dé 0. Y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, sería x cuadrado más, acá en lugar de la y va y2 al cuadrado. En este caso sería esto al cuadrado, ¿sí? Entonces se me elimina el menos, se elimina la raíz también, me va a quedar nada más 4 menos x al cuadrado. Acá si se fijan faltó el último menos 4 de acá, ¿verdad? Entonces ya con tener ese menos 4 y las x, pues todo se me va a eliminar y me va a quedar 0. Nada más ese errorcito acá que faltó el menos 4 de la función acá. Entonces al operar, como les decía, justo da 0. Por lo tanto, yo puedo decir, entonces sí, mi función f define a y2 implícitamente. ¿Por qué? Porque se cumplió que al hacer esta evaluación, pues justo da 0. Ahora tenemos acá el teorema de la función inversa. Tenemos que, dice así, sea f de Rn a Rn diferenciable y x que pertenece a Rn. Tal que el determinante del jacobiano de la función f evaluado en x es igual a, esta notación nada más, ¿verdad? El determinante de jacobiano de f de x tiene que ser diferente de 0. Si eso se cumple, si la función es diferenciable y el jacobiano de la función f en el punto x es diferente de 0, entonces se va a cumplir que esa función f es invertible, es decir, que tiene una inversa, ¿verdad? Y cuya inversa es diferenciable en ese entorno de x, ¿sí? Entonces, eso me dice el teorema de la función inversa. ¿Cómo puedo saber yo si una función es invertible o no? Es decir, si tiene inversa. Entonces, acá tenemos una notita. Lo primero me dice que hay que notar que el teorema garantiza la inversa local, ¿verdad? O sea, que es invertible en ese entorno local de f, es decir, no la establece en todo el dominio, ¿verdad? Es decir, si el determinante del jacobiano de f evaluado en x es diferente de 0 en un entorno U de este x donde estamos evaluando, es tal que Q es tal que f evaluado de U hacia f de U es inyectiva y admite inversa,
la función f inversa pues va a ir de SF de U hacia U. Y van a ser ambas diferenciables, ¿verdad? Pero nada más en el entorno. Lo segundo es que utilizando la regla de la cadena y siendo f inversa diferenciable, pues se tiene que la diferencial de la inversa es la inversa de la diferencial. En pocas palabras, es esto que aparece acá, vean. Es decir, que el jacobiano de la función inversa evaluado en el punto Y va a ser, al multiplicarlo por el jacobiano de f evaluado en el punto de f inversa de Y, pues eso me va a dar la identidad, ¿sí? Eso me va a dar la identidad. Entonces, eso lo vamos a corroborar ya en un ejemplo. Entonces dice, cuando apliquemos el teorema, recordemos que si X pertenece a U, entonces, pues, al evaluar f de X, pues se va a pertenecer a f de U, donde U es ese, pues, entorno. Entonces, ahora, para comprender mejor ese teorema de la función inversa, vamos a tomar el siguiente ejemplo. Tenemos acá el ejemplo 19. Dice, sea f de R2 hacia R2. Sea f de R2 hacia R2 dada por f de x, en este caso me la dan así la función, ¿verdad? Definida como la primera coordenada e a la x coseno de y y la segunda coordenada e a la x seno de y con x, y que pertenece a R2, ¿verdad? Porque así está definida. Toma un valor en R2 y me lo lleva a R2, en este caso estas dos componentes. Me pide que el ejemplo que discutir el comportamiento local de la función dada a la luz del teorema de la función inversa y verificar las partes del cálculo del teorema, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos admitir y se puede utilizar el teorema de la función inversa acá, en esta función. Si es así, ¿por qué? Y si no se puede, también ¿por qué? Entonces, acá lo tenemos por paso, lo vamos a hacer en 3 pasos. El paso 1 me dice, pues que las funciones componentes de f, estas dos, donde u de x, y, en este caso es e a la x coseno de y v, la segunda coordenada, que depende de x y de y, es e a la x seno de y. Acá tenemos pues que tienen derivadas parciales continuas, ¿sí? Luego, por eso f pues va a ser diferenciable. Entonces, si ustedes notan acá, el u de x, y es esto, ¿verdad? Si yo saco su derivada, sus parciales con respecto a x y con respecto a y, pues siempre van a estar e a la x o va a aparecer el seno, pero sabemos que el coseno y el seno eh, no, no, o sea, su derivada existe, todo lo demás, entonces no hay ningún problema. Y lo mismo con esta, ¿verdad? Yo sabemos que podemos sacar las parciales con toda tranquilidad y no va a haber problema porque sus derivadas pues van a ser continuas, no va a haber ningún error en esas derivadas, en ningún puntito. Por lo tanto, como las parciales son continuas, las dos, entonces vamos a tener que pues la función f es diferenciable. Y es lo primero que nos pide acá ver. Vean el teorema. Primero nos piden que vean que f es diferenciable. ¿Sí? Entonces, ya vimos eso en el paso 1. Como sus derivadas parciales son continuas, es decir, que no hay ningún problema en ellas, vamos a tener que f es diferenciable. Ahora vamos al paso 2. Acá nos dice, observemos cómo la aplicación f transforma curvas del plano XY. Por ejemplo, la recta vertical x igual a x sub 0. Entonces, acá tenemos, como les decía en el paso 2, dice, observemos cómo la aplicación f transforma curvas del plano XY. Por ejemplo, la recta vertical x igual a x sub 0
se aplica sobre el círculo, en este caso, tomando U como E a la X coseno de Y V como E a la X sub 0 seno de Y, aquí son X sub 0 ya, ¿verdad? De radio E a la X sub 0 y la recta horizontal, pero primero veamos esta parte aquí, la radio X sub 0. Si ustedes se recuerdan en las coordenadas polares, ¿verdad? Se tiene que, la primera coordenada es R coseno de teta y R seno de teta, pues forman un círculo, ¿verdad? Por eso es que dice acá que el radio es E a la X sub 0, cuando ya se tiene un valorcito X sub 0. Entonces, por eso dice acá que se aplica sobre este círculo, porque estas dos coordenadas pues forman un círculo, para la redundancia, de radio X sub 0. Ahora bien, dice, y la recta horizontal, Y igual a Y sub 0, ya sabemos que las variables en X pues, son verticales y las de Y son horizontales, son rectas horizontales. Dice que sea recta, ahora, ¿verdad? U vale E a la X coseno de Y sub 0 y B E a la X seno de Y sub 0. Y como esta seno de Y sub 0 y coseno de Y sub 0, pues ya son números, ¿verdad? Entonces solo los tengo las dos componentes de E a la X nada más, y pues eso forma ahí una línea recta, una semirrecta, cuya pendiente pues es la tangente de Y sub 0, que es justamente al dividir V entre U, ¿verdad? Ahí me da la tangente justamente de Y sub 0. Entonces se tiene que la parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, pues eso es igual a la derivada con respecto a x de cada una de las componentes de la función, ¿verdad? Que están e a la x coseno de y, e a la x seno de y, evaluada en el punto x sub 0, porque aquí ya lo evaluaron en el punto y sub 0, ¿sí? ¿Ya está? Entonces, ahora al evaluar en el punto x sub 0, ¿está? Nada más nos queda x sub 0, coseno de y sub 0, y e a la x sub 0, seno de y sub 0. Entonces, hemos evaluado el punto x sub 0 y y sub 0 en la función f. Entonces, luego tenemos la parcial de f con respecto a y evaluada en los puntos x sub 0 y sub 0. Lo mismo, ¿verdad? Es la derivada con respecto a y de mi función. Primero, evaluada en el punto x sub 0, e a la x sub 0 coseno de y, e a la x sub 0 seno de y. Y luego esta evaluada en el punto y sub 0, ya después de haber sacado las parciales, ¿verdad? Entonces sacamos las parciales, coseno es menos seno, la del seno es coseno, y evalúo en el punto y sub 0. Entonces me dice pues que esto se puede comprobar más fácilmente calculando lo que es la matriz jacobiana de F, como estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, yo siento que en lugar de estar haciendo cada una, como lo hacen acá al inicio, ¿verdad? Las parciales y aquí las otras parciales, yo siento que sale mucho mejor sacar las jacobianas de una sola vez. Ahí se sacan todas las parciales y sale más rápido. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? La jacobiana de la función f, primero es la parcial de u con respecto a x, luego con respecto a y, lo vemos, que está, ¿verdad? Esta con respecto a x, pues es la misma coordenada, y a la x coseno de y, está. Y luego con respecto a y, ¿verdad? Es la derivada del coseno, que sería menos seno, aquí está, menos seno de y el e a la x. Luego aquí abajo, pues las parciales de v con respecto a x, con respecto a y cada uno. Está, ¿verdad? Con respecto a x, pues es la misma, ¿verdad? Le a la x, está e a la x seno de y, y la otra, la derivada del seno, pues va a ser coseno, está, e a la x coseno de y. Entonces, luego dice, notemos que el determinante del jacobiano de f es igual a e a la x, acá, solo que acá, si no me recuerdo, hay un error. Vamos a ver, si sacamos el jacobiano de una matriz de 2 por 2, si ustedes recuerdan, es la diagonal principal por la diagonal secundaria, ¿verdad? Entonces, la diagonal principal es e a la x por e a la x coseno de y por coseno de y. Me queda e a la 2x, sí. E a la x por e a la x es e a la 2x coseno cuadrado de y. Acá, menos de fórmula, por la multiplicación de la diagonal secundaria. Por este menos se me va a hacer más e a la 2x seno cuadrado de y.
Entonces sacamos factor común e a la 2x, entre paréntesis, coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y. Sabemos que pues eso es 1. Entonces solo me queda que el determinante de esta matriz jacobiana simplemente es e a la 2x. Aquí faltó un 2. Entonces solo es e a la 2x. Y esto pues es diferente de 0. Sabemos que este valor jamás puede ser 0. Por lo tanto, dice, y así dice, el derivada de f en p es no singular para todo p con coordenadas x, y que pertenece a R2. Por tanto, podemos aplicar el teorema de la función inversa para concluir que f admite una inversa local o difeomorfismo local, donde un difeomorfismo es esto, aquí dice, por un difeomorfismo se entenderá una función diferenciable, invertible y con inversa diferenciable, eso se refiere. Entonces, ya aquí al ver que el determinante de la matriz jacobiana de F es diferente de 0, ya cumple las hipótesis. Quizás vean, ya vimos que era diferenciable en el paso 1, en el paso 2, vimos que el determinante es diferente de 0, entonces ya podemos decir que podemos utilizar el teorema de la función inversa. Ya podemos decir que la función f es invertible y pues que su inversa es diferenciable en un entorno. Ahora vamos a seguir en el paso 3. Vamos a, como ahí nos decía la indicación, que corroboráramos, ¿verdad? Lo que conlleva. Tenemos el paso 3, dice, ahora comprobaremos para este caso que la derivada de la función inversa es la inversa de la derivada de la función. Es decir, comprobaremos la formulita que aparecía en la observación, que el jacobiano de la función f inversa evaluado en el punto y multiplicado por el jacobiano de la función f evaluado en el punto f inversa de y, pues justo me da la matriz de identidad de 2 por 2. Entonces vamos a corroborar eso. Para eso tenemos sea y1 y y2, cada una de las componentes que me dan, ¿verdad? De mi función. y1 es e a la x coseno de y y2 e a la x seno de y, las coordenadas que me dan. Ahora, despejando x e y en cada una de ellas, tenemos el siguiente sistema que se nos forma acá. Simplemente, ¿verdad? Acá, si ustedes se fijan, para poder despejar la y, lo que hacemos es dividir, ¿sí? Dividir y2 sobre y1 para que me quede acá la y pues unida y poder despejarla. Entonces, vamos a tener que y1 sobre y2 es igual e a la x entre a la x se me elimina, ¿verdad? Me va a quedar seno de y sobre coseno de y. Yo sé que esa es la tangente de y, se me queda la tangente de y, pero para despejar la y, pues paso la tangente al otro lado como tangente inversa. Por eso es que me queda acá que y es la tangente inversa justamente de y2 sobre y1. Eso es lo que hicieron acá. Luego me piden despejar x. Entonces, para despejar x, pues lo que hacemos es, primero elevamos al cuadrado cada una de estas igualdades que tenemos acá y luego las sumamos, ¿sí? Entonces, me va a quedar acá, ¿verdad? y1 al cuadrado más y2 al cuadrado igual a e a la, como la estamos sumando, ¿verdad? Sería 2e a la 2x, sí, porque estaba al cuadrado, ¿verdad? Seno cuadrado de y más e a la 2x coseno cuadrado de y. Entonces sacamos factor común e a la 2x y sumamos, tenemos que coseno cuadrado de y más seno cuadrado de y, pues eso es 1, ¿verdad? Entonces se me desaparece, solo me queda el e a la 2x y la suma que tenía de la y acá. Entonces, para poder despejar la x, ustedes saben que lo que se hace cuando tenemos la x arriba de la e es aplicar el logaritmo natural. Entonces se le aplica el logaritmo natural y ya justamente allá me queda que despejando la la x, ¿verdad? Porque el exponente cae, el logaritmo natural y le sacamos la raíz cuadrada para que me quede solita, ¿verdad? Entonces ya me queda pues que x es el logaritmo natural de la raíz de y1 al cuadrado más y2 al cuadrado, ¿verdad? Nada más es de hacer el álgebra ahí y justo da esta respuesta de x al despejar. Entonces ya tenemos despejada x y y. Entonces tenemos que la función
f inversa de y1, y2, pues es igual a estas dos coordenadas, ¿verdad? Así es como se encuentra la función inversa en este caso, ¿sí? Despejamos la x y la y de las componentes que nos dan, como al contrario, ¿verdad? Es parecido a la inversa de las funciones que ustedes están acostumbrados a sacar. Pero aquí se hace de esta manera y ya tenemos aquí las dos coordenadas de la función inversa. Que ahora ya no depende de x y de y, sino de y1 y y2 en este caso. Ahora bien, vamos a ir sacando cada una de estas partes que nos piden acá. Entonces, primero nos piden el jacobiano de f inversa, ¿verdad? Entonces vamos a sacar el jacobiano de esta función f inversa, ¿sí? Para luego evaluarla en el punto y. Entonces, el jacobiano es simplemente la parcial de esta primera coordenada con respecto a y1 y luego aquí con respecto a y2, ¿sí? Entonces, para eso acá deben de recordarse cómo se encuentra pues la derivada del logaritmo natural, ¿sí? Entonces, sacan la derivada de ese logaritmo natural acá y justamente le va a quedar y1 sobre y1 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y luego, eso es con respecto a y1. Luego, con respecto a y2, la derivada del logaritmo natural, le va a quedar esta parte de acá. Luego, lo mismo, la segunda componente, que en este caso era tangente inversa de y2 sobre y1, sacan la derivada. Para eso hay que buscar la formulita, ¿verdad?, de la tangente inversa. Y pues la aplican porque ya está dada la fórmula de cómo se encuentra la derivada de la tangente inversa. Y justamente con respecto a y1 queda esta parte y con respecto a y2 queda esta parte de acá. Entonces acá ya tenemos el jacobiano de la función f inversa. Ya tenemos esta primera parte que nos han pedido acá. Nada más nos falta evaluarla en el punto y. Ahora, el ejemplo anterior dice, pero es de este mismo ejemplo, pero de lo anterior que hemos hecho. Tenemos pues que el jacobiano de la función f ya me la daban, ¿verdad? Quedaría de esta manera. La era e a la x coseno de y, ¿verdad? Ella con respecto a x me queda ella misma con respecto a y, es esta, ¿verdad? Y así ya la habíamos sacado, ahí tenemos las cuatro componentes. Entonces, para un punto x, nos tomamos un punto arbitrario, ¿verdad? X como x sub 0 y y sub 0, al evaluar ese punto f de x sub 0 y sub 0, pues me da el punto y, ¿verdad? Que es donde yo voy a evaluar la inversa. Entonces, evaluamos acá el jacobiano de la función f inversa justamente en este punto y, es decir, en f de x sub 0 y sub 0. Y si ustedes se fijan, f de x sub 0 y sub 0 quedaría como, acá atrás está, vamos a ponerla, la f de x sub 0 y sub 0 es e a la x sub 0 coseno de y sub 0, e a la x sub 0 seno de y sub 0. ¿Sí? Vamos, este es el punto que vamos a evaluar en la función inversa. ¿Está? Entonces, eso vean, la función inversa justo aquí es esta que encontramos aquí al final. Evaluamos eso que les decía. Entonces, mi y1 era coseno de y, no, aquí está, permítanme, voy a ponerlo aquí para acordarme. Mi y1 es e a la x sub 0, seno de y sub 0, y sí, aquí, acá en esta, ¿verdad? Y1 es e a la x sub 0, coseno de y sub 0 entre la suma de cada uno al cuadrado. Al hacer toda el álgebra se eliminan algunas cosas y justo le va a quedar esto de acá. ¿Sí? Esto de acá queda. Y lo mismo, ¿verdad? Es evaluar ese mismo punto e a la x sub 0, coseno de y sub 0 y a la x sub 0, seno de y sub 0 en esta parte de acá, luego en esta de acá y en esto de acá, haciendo el álgebra y elevando al cuadrado y eliminando todo lo que se puede, pues queda esta matriz de acá. Ahora ya evalué la jacobiana de f inversa en ese punto, f de x sub 0 y sub 0, que ya les dije quién era, ¿verdad? Ahora la voy a multiplicar por la jacobiana de la función f evaluado solamente en x sub 0 y sub 0, nada más. ¿Por qué razón? Porque vean, aquí me pide que la función f yo la evalúe
en la inversa del punto de la función f del punto y que yo estoy evaluando. Y pues la inversa de mi punto y, que es f de x sub 0 y sub 0, nada más me va a quedar evaluar en el punto x sub 0 y sub 0. Nada más, porque es de donde viene mi función f, ¿verdad? Como retroceder. Y el punto y pues viene de x sub 0 y sub 0. Entonces, por eso acá en la f solo evalúo x sub 0 y sub 0. Ahí están, vean, solo he cambiado eso. Y luego se hace pues la multiplicación normal. Primera fila por primera columna. Ahí se eliminan los x sub 0, quedan cosenos al cuadrado, se suman y me queda pues 1. Luego, primera fila por segunda columna, lo mismo, van multiplicando, eliminando lo que se puede y van a ver que les da 0. Segunda fila por primera columna, van a ver que les da 0. Segunda fila por segunda columna, pues va a dar 1. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se cumple que la derivada de la función inversa es la inversa de la derivada de la función, que es lo que nos decía el teorema de la función, lo que nos decía acá, a recordar, aquí está, sí, aquí, no, más atrás, acá, esa parte que nos decía acá, es lo que hemos comprobado. Entonces, ya vimos que da la identidad de 2 por 2. Por lo tanto, se cumple, ¿verdad? Todo lo que el teorema nos pedía ver este ejemplo. Entonces, este era el último, pues, que quería compartirles el día de ahora. No sé si alguno tiene alguna consulta. Muy bien. Entonces, como les decía al inicio del aviso, recordarles nuevamente que estén pendientes de las fechas que el coordinador va a colocar en plataforma. Él ha dicho que va a colocar unas nuevas orientaciones académicas con las nuevas fechas. Hay que estar pendiente de eso. Y si no hace eso, pues va a colocar las nuevas fechas, por lo menos de tutoría, de tareas, actividades, etcétera. Y lo mismo en las otras materias, ¿verdad? Aprovecho a decirles a los que están en álgebra también que estén pendientes de los cambios de las fechas que se van a dar también, ya que no es solo una semana de desfase, sino que son 2 semanas de desfase las que van a haber, como les compartía, al inicio de la tutoría. Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Pues sigan ahí leyendo el material y cualquier consulta, pues estamos a la disposición. Me escriben ahí en plataforma o en el correo institucional. Está bien, licenciada, gracias. Muy bien, buenas noches a todos, saludos y bendiciones. Buenas noches, igual.